Días. Señores participantes, queridos expositores, señores asistentes, muy buenos días. Continuando con esta feria del libro Pedro Ruiz Gallo 2020, hoy nos toca conversar con los doctores Eduardo Vázquez Sánchez, la doctora Gloria María Ortiz, por favor. Gloria María Ortiz, a quien ya los estamos observando. El doctor Eduardo Vázquez Sánchez es doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Administración de la Educación, tiene una segunda especialidad en Psicopedagogía, especialidad en Evaluación, Acreditación y Certificación de Universidades. Es especialista en autoevaluación universitaria, es director universitario de investigación, director de Evaluación y Desarrollo Curricular, director del Centro de Capacitación y Actualización de Recursos Humanos para la Educación Científica y Tecnológica. Es director, además, de la Escuela Profesional de Estadística. Dentro de su producción académica, tenemos elementos de la estadística, estadística para la investigación científica, estadística aplicada a la educación, evaluación y acreditación universitaria, de la Cátedra a la Poesía, que nos deleitaron hace poquitos días, El bandolero y su poema, Enseñanza en la educación superior, el proyecto de investigación científica y tecnológica, Conocimientos, habilidades y valores para el desarrollo del pensamiento lógico, matemático, educación primaria, desarrollo humano y gestión de la investigación, el estado del arte. La doctora Gloria María Ortiz Basauri es doctora en Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es magíster en Matemáticas de la Universidad de Brasilia. Tiene una segunda especialidad de Psicopedagogía. Es licenciada en Matemáticas. Es licenciada en Educación, Matemáticas y Computación. Bachiller en Matemáticas, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. Bachiller en Educación, Matemáticas y Computación, título otorgado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Experiencia docente, como la experticia docente, tiene 40 años de docencia universitaria. Ha trabajado en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y es catedrática de nuestra universidad. Dentro de su producción académica, ella ha elaborado trabajos de investigación como la matriz de evaluación para la mejora continua de las carreras universitarias. Ha elaborado además foliaciones analíticas de condimensión 1, habilidades para el desarrollo de competencias específicas en el área de matemáticas, proyecto de investigación científica. Dentro de su producción también tenemos la validez y confiabilidad de los ítems del examen ordinario, metamodelos en el aprendizaje del análisis matemático, capacidad intelectual de los estudiantes del cuarto grado de primaria, y también ha elaborado diversos instrumentos de evaluación para el aprendizaje de conocimientos matemáticos de los estudiantes de cuarto grado de primaria en el año 2018. De toda su producción académica, el libro que nos van a ilustrar el día de hoy se denomina Conocimientos, habilidades y valores para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en educación primaria. Este libro se gestó por el interés de apoyar al desarrollo del pensamiento lógico matemático del niño y la niña. Es concebir su formación integral a partir del cuidado de la mente,
basado en los principios ontológicos, psicopedagógicos, epistemológicos, sociológicos y teleológicos. Doctores, les dejamos el uso de la palabra. Muy buenos días, muy gentiles, bienvenidos a esta conversación. No sin antes agradecer a Karen del Rosario por haber organizado, por haber motivado a los profesores que estamos presentando algunos resultados de nuestro cotidiano quehacer en nuestra universidad y la comunidad. Reiterando mi agradecimiento también al equipo del Vicerrectorado de Investigación y a todos los profesores que están acompañándonos en esta presentación. Muy gentiles por ello, dejo en la palabra a Gloria. Buenos días con todos los asistentes. Gracias, Karen, por haber organizado esta feria de libros que nos hace resaltar a cada uno de los profesores, hace resaltar la obra publicada, ¿no?, de cada uno de nosotros. Si tengo a bien pedirle para presentarles ya de una vez lo que nosotros vamos a exponer, ¿podría dejarnos presentar ahora esto, Karen? Sí, profesora, ya no hay ningún inconveniente. Pueden presentar su material. Muy amable, gracias. Bueno, el libro lleva por título Conocimientos, habilidades y valores para el desarrollo del pensamiento lógico matemático en educación primaria. Este libro fue resultado de la práctica docente. Desde la práctica docente nosotros hemos ido viendo las deficiencias que tenemos en la universidad con nuestros estudiantes, especialmente los estudiantes de matemática pura, en donde yo desarrollo mis clases. En realidad es una deficiencia que tiene origen en la educación secundaria. Y de la educación secundaria, todos los alumnos de educación secundaria que no llevan bien la formación en matemática, su origen está en educación primaria. Y si seguiríamos, podríamos llegar hasta la educación inicial. Sin embargo, nosotros decidimos investigar, ¿no?, todo lo que se puede hacer en cuanto a conocimientos, habilidades y valores para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en estudiantes de educación primaria. Esto también fue motivo de nuestra tesis. Fue realmente la tesis misma que nosotros preparamos para el doctorado en Ciencias de la Educación. Antes de ese trabajo, tuvimos una experiencia en psicopedagogía. Para lograr el título en psicopedagogía, nosotros también vimos ahí los estilos de aprendizaje de los estudiantes y el rendimiento académico. En realidad siempre hemos vivido con esa preocupación, cómo elevar un desarrollo, una buena formación para nuestros estudiantes. Este libro, creo que te dijo todo, ¿no? Se constató, sí, con el bajo rendimiento. Y bueno, ahora sí va a hablar Edward, porque yo ya dije el origen y el nacimiento de este trabajo. Gracias, Gloria. Bueno, conocimientos, habilidades y valores para el desarrollo del pensamiento lógico-matemático en educación primaria. El enfoque para este trabajo es de manera integral.
desde los aspectos ontológicos hasta los teleológicos, pero fundamentalmente los aspectos metodológicos del proceso de la enseñanza de la matemática en educación primaria. Mire alguna experiencia, por favor. En la carátula del libro presentamos dos pequeñas experiencias y la experiencia que realizó Vygotsky al tratar de descubrir las formas de pensamiento de los niños. Y la experiencia que hace Vygotsky para descubrir el aprendizaje de la matemática es la siguiente, elementalísima. Ofrece a los niños y niñas que hicieran la colocación de fichitas unas al lado de otras. Después de preparar esta experiencia, el resultado se grafica en esta carátula. Cómo el niño piensa fundamentalmente de una manera lineal y la niña de una manera circular, holística, global. Pero observemos la realidad de la enseñanza de la matemática. Convocamos al hogar, la institución donde nace el niño, donde recrea sus aprendizajes en el mundo e inicia naturalmente con los padres. Percibimos el grado de atención que tienen los niños. Los niños nos superan grandemente en la atención a los hechos, sucesos y fenómenos. No por ello son llamados que los niños son los auténticos científicos y promueven el método científico de la manera más elemental. Ahí la madre, por cierto, está solamente presentado y con suma atención y concentración, los niños observan los hechos. ¿Qué hacen esos niños? ¿A qué se dedican en este momento, en ese instante, en contacto con la naturaleza? Desde acá podemos apreciar el interés que tienen los niños por aprender, por descubrir la naturaleza. Comienzan las dificultades en los números, en la matemática. Acerca de la matemática tendríamos que decir que no son sino los procesos de aprender, de entender y comprender el mundo real racionalmente. No es exactamente los números, los cálculos. Todo es matema. Ya se inicia la representación numérica de sus experiencias en los niños. Ya está en una actividad en la escuela. Ya está con la alegría de saber la matemática. Probablemente la profesora también
tiene una empatía muy importante. El rol fundamental para el aprendizaje es el maestro. Sin duda alguna, es el maestro, es la persona. Comienza las dificultades, convoca la atención del niño. ¿Hay actividades que recrean la mente de los niños? José Martí decía, el niño aprende cuando juega y cuando juega aprende a vivir. Pero es necesario darle a los niños las vivencias necesarias, adecuadas, pertinentes, para que convoquen el interés y su concentración en el aprendizaje. Porque el niño, a diferencia de los adolescentes, lo que quieren es entender y comprenderlo. Todos sabemos que no tenemos niños que si escuchan un término nuevo, no están contentos si no le decimos qué significa. Hay juego. Ese, por ejemplo, desarrollamos en unos colegios acá de Lambayeque para ver el desarrollo de las competencias que se debe lograr al fin de la primaria. Suma, resta, multiplicación y división. Este es un juego que nos llevó a hacer un trabajo que fue expuesto por Cuba también, uno de los investigadores, de brillante actividad para que los niños logren esas elementales competencias de la suma, la resta, multiplicación y división. Y vamos a ver cómo aprenden jugando. Pero hay dificultades. Comienzan las evaluaciones. Allí en una de nuestras experiencias de capacitar a los profesores y de tomar las evaluaciones de la matemática en uno de los colegios. ¿Se inician las dificultades con las evaluaciones de la matemática? Probablemente sí. ¿Qué dirá esa niña? ¿A quién desafiará? ¿Al profesor? ¿A lo que puede o no puede aprender? ¿Recordará también en esa dinámica de su pensamiento a su casa, al profesor, a su escuela? Pero miremos los factores que están determinando esa actitud de la niña. ¿O será esta? ¿Qué habrá allí? ¿Habrá discalculia? ¿Por qué no desarrolla empatía el niño? A pesar de la forma que ha ido, de su vestimenta, probablemente fue para demostrar, para una evaluación, para algo. Pero ahí está la dificultad de la matemática. Comenzó a ensayar alguna respuesta, pero dándose cuenta también que no es exactamente su respuesta, inicialmente la borra, probablemente tiene rabia. O esta. ¿A qué piensa el niño? ¿A qué hace? ¿Encontrará las soluciones? ¿O esta de acá, por favor? Y cuidemos que muchísimas veces el niño puede estar contrariado y desarrollar algunas actividades que se puede lesionar. Es que nosotros no sabemos los grados de dificultad, de irritación neurocerebral que pueden tener los niños al encontrarse con una dificultad
que le da malestar con sus compañeros, en casa, en su entorno. Si nosotros con una evaluación, profesores aún, no queremos que nos evalúen, miren, y cuanto más inocencia podría desarrollar algunos resultados muy malos, eso es la formación, el que se quiera o no a la matemática. ¿Y de quién depende? El padre de familia, el profesor, el niño, o tal vez esta. ¿Qué desafía? ¿Qué lo lleva de su concentración a la niña? ¿Hacia dónde? O tal vez esta. Hasta quiere allí llorar ya. Apreciamos. Observe, si nosotros los adultos, cuando nuestras actitudes y comportamientos nos dan rabia, mire cómo será ese niño. ¿Qué hay detrás de las malas notas de los niños? ¿Qué hay? Es necesario que el profesor sea preparado psicológicamente y muy bien, sociológicamente. El padre de familia, lo sabemos, lo entendemos, lo comprendemos. El papá casi nunca asiste a las reuniones de padres de familia, a la escuela de padres. Tal vez uno, como en este caso. La mamá se encarga de todo. Entonces nos hace pensar ya en cómo es su cerebro de la niña. La mamá se encarga de todos los problemas de la casa, los problemas del esposo, los problemas de los niños, las enfermedades, la matrícula, los bancos, la economía, y está presente. Entonces se está ratificando justamente esa investigación de Vygotsky, que prepara y se prepara mentalmente desde hasta. El papá no tiene tiempo. Pensamiento lineal, justificado, cansado. ¿Y qué da al niño? ¿Qué da el padre de familia al niño en la escuela? ¿Qué da el hogar a los estudiantes? Escuela, la primaria, la secundaria, la universidad, al adulto. ¿Qué desarrollamos para aprender? El aprendizaje es desde que uno nace hasta que muere. Pero mire cómo están distribuidos, cómo están las responsabilidades. ¿Quién apoya a quién? ¿O es el Estado? El modelo es fuerte. El modelo es fuerte. Miren nosotros. Antes de continuar, permítame hacer exactamente el diagnóstico con lo que partió esta tesis. Fue una tesis doctoral. Y para plantear los problemas tuvimos que iniciar en el diagnóstico situacional. El problema fue poco logro de las competencias en matemáticas en los niños. Poco logro. Fuimos a estudiar a 564 niños de 3 colegios y a 103 profesores. Estudiamos sus aprendizajes en matemática desde el primero al sexto grado y con todos sus profesores. Descubrimos ciertamente cómo se enseña la matemática, cómo y en qué está preparado o no preparado nuestro profesor de educación primaria. Descubrimos cuáles son las deficiencias, aciertos que tienen los niños del primero al quinto año, al sexto grado, en la apropiación de conocimientos, habilidades y valores de la matemática.
Y haciendo un poco de memoria, los resultados obtenidos en esa evaluación a los 564 niños nos dieron un promedio de 7.9 en promedio general de rendimiento en matemática. Y qué curioso, después de 19 años, el año pasado hicimos un informe de una investigación durante un año de capacitación a profesores de acá, de la UGEL de Lambayeque, y dieron los mismos resultados, 7.45 aún. Entonces nos hace pensar qué está pasando con la educación. Si hace 20 años evaluado en esa cantidad, en esa muestra, que fue naturalmente adecuada y representativa para investigar el rendimiento académico y matemática de los niños. Tanto como en la experiencia del año pasado, con 333 niños de 3 colegios también, de educación primaria. Los mismos resultados. ¿Es acaso preocupante de cómo es que se debe enseñar la matemática? El modelo educativo de nuestra patria está fallando, ciertamente. Y yo desde acá tendría que decir, no solamente en la educación primaria. Ahí están las evaluaciones nacionales e internacionales, que no estamos bien. Y eso es en todo el sistema educativo. Eso nos llevó a hacer la tesis doctoral, que finalmente recibió un calificativo de excelente y se ha difundido en parte, pero esta creo es la oportunidad para difundirla con mayor entereza. Seguimos. Sí. Vamos a aprovechar para hacerles de su conocimiento el modelo que se presentó o que desarrollamos para lograr el pensamiento lógico matemático en los niños. Es partir del proceso docente educativo con una terna, con esa terna que todos los docentes sabemos. Queremos hacer que nuestros alumnos, antiguamente era impartir el contenido. Hoy es hacer que el estudiante logre desarrollar ese contenido con sus propios medios. El contenido tiene un objetivo y para lograr ese objetivo nosotros teníamos un método. Es una terna que todo docente debe de aprender a llevarlo para poder realizar nuestro trabajo. En el objetivo, uno debe de entender qué es la madurez psicobiológica del estudiante para poder desarrollar ciertos contenidos y él logre esa asimilación. Hay una teoría que nos dice que hay una modificabilidad estructural cognitiva para lograr ese objetivo. Permítanme hacerle recordar que esta teoría fue desarrollada por un israelí después de la guerra, de la Segunda Guerra. A él le encargaron que haga todo lo posible para que los niños que salían de los campos de concentración logren un buen nivel en conocimientos. Y por eso acá es modificabilidad cognitiva. Esos niños de 11 a 14 años no tenían nada de conocimientos de primaria, que digamos nosotros en esta época. Pues ese señor Forenstein llegó a comprobar que sí, que puede haber una modificabilidad cognitiva para el ser humano
si a partir de esa edad se imparte bajo el desarrollo, digamos, bajo el punto de vista psicobiológico de los niños. En el contenido nosotros teníamos que partir de una experiencia lógica matemática, todo lo que nosotros podríamos brindar, ¿no? ¿Y por qué experiencia física? Porque en educación primaria el niño está en la etapa de operaciones concretas. Aquí tuvimos que ver que en la lógica de la ciencia matemática teníamos que instruir o desarrollar el conocimiento adecuado para esa edad desde el punto de vista de Piaget y considerando la currícula que en esa época tenía el Ministerio de Educación para el nivel de secundaria. Lograr las habilidades lógicas matemáticas, habilidades en cuanto a la suma, a la resta. El niño de primaria, según la currícula, debe determinar dividiendo entre dos cifras. Pues lamentablemente no se logra eso. Nuestro sistema de evaluación hace que el niño pueda ser promovido a secundaria sin haber logrado esa competencia, esa habilidad. Mucho menos de porcentaje, de regla de tres simple, que no es de conocimiento pasado, digamos, ¿no? Del siglo pasado. Son conocimientos que logran que el estudiante logre formar, valga la redundancia, logre formar su pensamiento lógico. En cuanto al método, nosotros hemos partido de varias teorías, el aprendizaje significativo de Haussler, la zona de desarrollo próximo de Vygotsky, una experiencia de aprendizaje mediado, la enseñanza problemática y heurística. Si al alumno de primaria, al niño de primaria, le dan un problema, es capaz de resolverlo porque él todavía tiene una curiosidad, que poco a poco el sistema educativo lo amenora, le quita. En ese sentido, nosotros logramos tener un método problemático, un método que decía, lo implementamos como traducción para un problema realmente. El niño tiene que traducir, no en lenguajes, en idiomas diferentes, no, sino traducir lo que está escrito en el problema a su lenguaje de él mismo, ¿no? Al lenguaje mismo. Si el problema es, digamos, en caso de medidas de peso o de capacidad, porque tiene el niño de primaria, tiene esos problemas, tiene que resolver esos problemas de capacidad, pero nadie lo hace últimamente. Entonces él tiene que traducir todo eso que viene del mundo real a su lenguaje simbólico, matemático, usando procedimientos algorítmicos, los procesos lógicos que el niño realmente viene desde el inicial, primaria, ellos tienen una lógica. Si llegáramos a entender cómo desarrollar esa lógica de los niños, pues tendríamos otros estudiantes en la universidad. Es un proceso de información, esto es importante porque al leer un problema tiene que identificar de qué se está hablando, cómo lo va a desarrollar y dar una respuesta a lo que se le está preguntando. Todo esto nos permitió elaborar un sistema de conocimientos, o sea, la cantidad de conocimientos que se le da al niño en primaria, un sistema de habilidades desde la elemental, básica, a la compleja, un sistema de valores en lo que se refiere dentro de la matemática, el orden, la precisión. Con esto nosotros podríamos lograr un pensamiento lógico en el niño. Permítanme esto último acá ver. Para eso, para lograr el pensamiento lógico,
desde la resolución de problemas en cuanto a estructuras algebraicas de orden y topológicas. Estos son los nombres que actualmente tienen los temas que se les da al estudiante en primaria, que el niño sabe. Estructuras de orden es nada más que decir el 1 es menor que el 3, en una estructura algebraica que el conjunto de patos puede ser equivalente al conjunto de gallinas, digamos, ¿no? Para lograr todo eso nosotros partimos de estas operaciones lógicas. Son esas operaciones lógicas que debemos rescatar y desarrollar en nuestros estudiantes. Primero es una descripción de lo que él ve. Y aquí en la descripción podríamos traer la parte memoria. El niño tiene que memorizar aún. No es una etapa que dice que tiene que construir su aprendizaje y nos olvidamos de la memoria. No, la memoria es la base para lograr un buen desarrollo científico. En la comparación, si uno sabe describir tal o cual objeto o tales objetos, podríamos llegar a comparar. Al comparar, nosotros afianzamos esa descripción, pero más aún, ya sabemos que, digamos, el conjunto, o mejor así, un gato es mamífero igual que un perro. ¿Pero por qué? Aquí viene la otra parte, la explicación. Deberíamos de permitir a nuestros estudiantes que la respuesta que ellos nos den, nos digan el por qué está afirmando eso. Por último, esta operación lógica, esta crítica, la deberíamos de hacer que el alumno también lo desarrolle. Es fundamental para que ellos comiencen a pensar que lo que ellos están diciendo es justamente lo que debe de decirse, que está bien. Y ojo, que ellos deben darse cuenta también del error que cometieron. Es fundamental. Entonces, partimos de esas operaciones lógicas. Acá, este es nuestro método, o sea, de la decodificación. Es una integración entre la materia matemática y todo lo que tendríamos que ver para desarrollar un determinado problema. Planificar, decir qué es lo que voy a hacer antes de desarrollar un problema. ¿Qué debo de hacer para desarrollar ese problema? Finalmente es la ejecución. De estas 8 operaciones, digamos, nosotros podríamos desarrollar el pensamiento lógico matemático. ¿Queda algo por agregar? Muchas gracias. Acá. Así es como estamos dando por finalizado exactamente nuestra presentación. Decimos eso, que el profesor tiene pues en sus manos la oportunidad de construir la libertad, como si esta fuera el aspecto integrador de la persona en esta misión de su paso por este mundo. Muchas gracias. Gracias, doctores. Pero antes, por favor, de retirarse, unas preguntitas. Acá nos escriben los oyentes, nos dicen, primero le felicitan y luego nos dicen, ¿por qué los alumnos copian en los exámenes? O sea, tratándose de las matemáticas, ¿por qué tanto esa actitud de los alumnos, ¿no? Cuando se trata de las matemáticas. Podríamos responderle quién habla. El alumno copia en los exámenes porque el profesor le da la oportunidad de copiar. Es decir, el hecho de que el alumno aprenda es una práctica de la didáctica con que desarrolla los aprendizajes el profesor. En mi clase,
ninguno se copia. Al contrario, promuevo que copien. Promuevo que copien. Porque así confiando, interactúan, están libres, totalmente libres. Y se ganan lo que muchos de esos teóricos que allí citamos en el libro, le dan la oportunidad de, por ejemplo, descubrir la zona del desarrollo potencial de uno. Un niño o un estudiante puede en el otro ver algo que le faltaba exactamente, una lucecita para poder seguir adelante. Por eso el trabajo en equipo, el aprendizaje en equipo es sumamente productivo. Y finalmente puedo decir, ¿de qué copia? Porque el profesor justamente diseña sus actividades para que los estudiantes copien, pues. Si yo diseño actividades que no les favorece a ellos, no lo van a hacer. Van a aprender más. Claro. Gloria, si quieres. Una segunda interrogante. ¿Cuál es la esencia, cuál es el factor más importante para que un niño sienta pasión, ame las matemáticas? Claro, en su libro nos han ilustrado totalmente, pero ¿cuál es ese tip, esa esencia que necesitan los padres para poder orientar a sus hijos, para que a nuestros hijos les encante las matemáticas? Te cuento una experiencia, o mejor dicho, les cuento una experiencia. O sea, estamos seguros de que el niño viene con una lógica, viene con esa lógica que le permite aprender tanto matemática como comunicación. Y eso depende del profesor, de la predisposición del profesor. Todo está ahí y también en casa. Y yo digo que el problema mayor es que nosotros los adultos a veces matamos eso en el niño, porque ya venimos con ese problema. El docente que sale, por decirme, el docente de primaria, también no fue bien formado, digamos. La currícula está un poco también ajustada en cuanto a cómo, a pesar de que la currícula tiene, sino que no se la desarrolla en su extensión. Y le decía que yo le puedo compartir la experiencia porque en cierto día mi esposo estaba arreglando un toma corriente, pero ya se hacía tarde, le dijo al mayor de mis hijos, alúmbrame. Mi hijo no alumbró al tomacorriente, alumbró a la espalda de Edward. Porque bien claro le dijo a mi esposo, alúmbrame. Esa experiencia, por ser nosotros profesores, la logramos captar. Pero es que el niño viene con su lógica. Ese tip que usted está pidiendo es predisposición a enseñar y querer la matemática. Si en la experiencia de ustedes, si no les gustan las matemáticas, no es porque ustedes no le entienden, no tuvieron buenos profesores. No sé si respondí yo esa pregunta, pero el tip mismo, en realidad, es que el profesor le guste la matemática, le guste enseñar. Y ellos a veces no están dispuestos a enseñar la matemática. Muchas gracias, gracias por su respuesta. Y antes de despedirnos, una última interrogante. ¿La tecnología limita el desarrollo de las habilidades matemáticas? Puede ser, pero hay estudios sobre la calculadora que deben de usar los estudiantes. Si lo usan desde el primer grado, pues ahí está el problema. El niño, para que él tenga un buen pensamiento lógico, no le digo lógico matemático ahora. Matemático fue porque en realidad nosotros dos pertenecemos a ese cuerpo de ciencias matemáticas y que lo hicimos, pensamiento lógico matemático. Pero para el desarrollo del pensamiento lógico necesitamos también de la comunicación, ¿no? Y bueno, por ahí no sé. Si quisiéramos, si me permite solamente para esto, las tecnologías, cuanto más sofisticadas es y no podemos
ser demostrado cuál es la importancia de manejarlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no nos sirve. Pero cuanto más recursos tenga el niño, cuanto más materiales tenga el niño, va y sabe usarlos, va a aprender de maravillas, va a aprender de maravillas. Ahí en ese modelo, como ustedes ven, comunicamos y convocamos a todos los factores que deben desentrañar las relaciones con el aprendizaje, tanto la maduración psicológica, la maduración biológica, tanto la procedencia de la familia y todo ello, y las tecnologías, porque tecnologías al fin son todas, incluso la propia didáctica es un arte y una tecnología. Gracias. Muy amables, muy amables. La verdad que el tema es muy interesante y podríamos pasarnos todas las mañanas dialogando al respecto. Sin embargo, ya están los siguientes ponentes esperando y quería agradecerles, gracias doctor Edward, doctora Glorita, muy amables por su tiempo. Sinceramente están participando docentes que quieren definitivamente mejorar la educación y que sienten mucho cariño por su universidad. Muy amables. Muchísimas gracias, Dito. Gracias a ustedes. Bien, damos la bienvenida a la doctora Lilian Roxana Paredes López. Ella es trujillana. Sus estudios de primaria y secundaria fueron realizados en Trujillo y Chiclayo. Tiene estudios universitarios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Tiene estudios de maestría en estadística en la Universidad Agraria La Molina. Ella es doctora en estadística, cuyo título fue otorgado por la Universidad Nacional del Santa. Dentro de su producción académica, ha realizado diversas investigaciones en la Facultad de Matemáticas, de Ciencias Físicas y Matemáticas, FACFIM. Ha realizado investigaciones como orientadas a la estadística aplicada a la economía y a la administración, un software para la aplicación de vectores, descripción estadística de los sistemas de partículas, interacción térmica entre sistemas de partículas, propuesta didáctica para la enseñanza de la física. Ha investigado también acerca del modelamiento de los volúmenes de desembarque de los pelágicos en la región Lambayeque en el periodo 2000-2015. Ha realizado además un manual de métodos estadísticos y ha publicado su libro Estimación de la dosis glandular media utilizando factores de Dance. También nos acompaña el docente Luis Alberto Curo Maquén. Él es docente universitario con 20 años ya de experiencia, es licenciado en física, es magíster en ciencias con mención en docencia universitaria e investigación, es doctor en ciencias de la educación, cuyo título ha sido otorgado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, es licenciado en educación, adscrito al Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Dentro de su producción académica, nos ha publicado, ha investigado acerca de la descripción estadística de los sistemas de partículas, sobre la interacción térmica entre sistemas de partículas, tiene una propuesta didáctica para la enseñanza de la física y ha desarrollado la investigación correspondiente al modelamiento de los volúmenes de desembarque de los pelágicos en la región Lambayeque en el periodo 2000 a 2015. Nos acompaña también el escritor y magíster Walter Manuel Trujillo Yaipen, quien es docente de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza, docente de la institución educativa particular Beata Imelda, es licenciado en física, licenciado en educación,
cuyos títulos han sido otorgados por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Asimismo, tiene una maestría en docencia universitaria e investigación educativa y es autor del libro Estimación de la dosis glandular media utilizando factores de Danz. Dentro de su producción académica cuenta con muchísimas investigaciones en el área de física, así también ha investigado sobre la estimación de la dosis glandular media en mamografías de pacientes de 40 a 64 años de edad, utilizando los factores de conversión de Danz. Ha desarrollado un programa de simuladores virtuales para mejorar el aprendizaje, investigación aplicada en un diseño cuasi experimental. El libro que nos van a ilustrar el día de hoy se denomina Estimación de la dosis glandular media utilizando factores de Danz. El libro publica una investigación que tuvo como finalidad estimar la dosis glandular media, para lo cual se trabajó con el equipo mamográfico marca Lorad-Ologic del Servicio de Radiología del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Centro. Les dejamos en el uso de la palabra, doctora. Bien. Buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan en esta bonita mañana. Primeramente quiero felicitar enormemente al doctor Eduardo Vázquez y a la doctora Gloria Ortiz por tan excelente trabajo. Felicito también al vicerrector de investigación, al doctor Ernesto Hashimoto Moncayo, a la señorita Karen Aguayo y a su equipo, realmente por esa magnífica organización de esta Feria del Libro 2020. Este evento constituye en realidad hoy muy importante, es una importante ventana para dar a conocer los diferentes trabajos de investigación, asimismo los esfuerzos que han hecho los autores y los editores. Bien, sin más preámbulo, paso a presentar lo que nos ha convocado esta mañana. ¿Me permite, señorita, para poder compartir la diapositiva? Sí, profesora, no hay ningún problema. Bien. Ahí están observando la diapositiva. ¿Me confirma, por favor? No, Todavía no se ve, no se ve. No se ve. No escucho. Un ratito, voy a No se ve, profesora, todavía no se ve. ¿Me confirman si observan la diapositiva, por favor? No se puede apreciar todavía. Sí se le escucha perfectamente, pero la diapositiva Ya se puede apreciar la diapositiva. ¿Me confirman?
Sí se ve, sí se ve. Sí se ve, profesora. Muy bien. Un momentito, quiero ver acá. Bien. Bien, el libro publica una investigación que tuvo como finalidad estimar la dosis glandular media, para lo cual se trabajó con el equipo mamográfico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaldo. A nivel mundial, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en el sexo femenino. En los países de altas incidencias, se estima que el riesgo a desarrollar un cáncer de mama antes de los 74 años oscila entre 1 de cada 8. El cáncer de mama constituye uno de los grandes problemas médicos sociales de la actualidad, por su alta frecuencia y aumento de mujeres que lo padecen. La curva asciende a partir de los 20 y 30 años y se estabiliza entre los 45 y los 55 años, coincidiendo con el periodo de la menopausia, para volver a aumentar a partir de esa edad. Fíjense, con respecto a estas cifras, es oportuno mencionar una investigación realizada por Apoyo Consultoría y difundida en los medios sobre el impacto innegable de la COVID-19 en el diagnóstico y tratamiento oncológico. La investigación refiere que en el caso de pacientes oncológicos, la pandemia ha hecho que 74,000 casos no fueran atendidos hasta junio del 2020. Asimismo, estima que las atenciones de pacientes oncológicos en establecimientos de salud públicos se redujeron durante la pandemia, ya que la grave crisis sanitaria en el país ha imposibilitado que pacientes de otras enfermedades diferentes a las infecciones por nuevo coronavirus reciban una atención médica adecuada en los últimos meses. Miguel Vigalo, director del proyecto del área de consultoría económica de Apoyo Consultoría, menciona que, de acuerdo a sus datos, durante la crisis sanitaria se han registrado los diagnósticos y discontinuado los tratamientos de pacientes con enfermedades no transmisibles, entre ellas el cáncer. La caída del 70% de casos atendidos no es una estimación, son datos oficiales del MINSA, refiere Figalo. En el estudio se resalta también que el 93% de pacientes oncológicos no tienen acceso a tratamientos o medicamentos en su domicilio, según cifras del Ministerio de Salud. Además, que el 48% de los pacientes, es decir, más de 13,000 personas, vieron agravada su enfermedad durante la pandemia. La doctora Gabriela Calderón, oncóloga de Clínica Internacional, menciona que debido a la falta de chequeo preventivos, la detección temprana y el diagnóstico precoz de los pacientes se ha visto significativamente disminuidos. En el caso de los pacientes que ya han sido diagnosticados, están siendo atendidos tardíamente, lo cual podría condicionar que en el año 2020 podamos superar los 40,000 casos de muertes por cáncer. Aproximadamente entre marzo y junio, 35% de pacientes dejó de recibir atención especializada y un 70% de pacientes perdió o reprogramó sus citas. El oncólogo Luis Vera, presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Médica, sostiene que el diagnóstico oncológico requiere muchos exámenes y procedimientos que demandan infraestructura hospitalaria necesariamente. Al inicio de la pandemia, se suspendieron muchas de las actividades programadas en pacientes nuevos porque la mayoría de la infraestructura hospitalaria se concentró en la atención de los pacientes COVID-19. Se suspendieron cirugías oncológicas programadas, tratamientos de quimioterapias o radioterapia. En muchos casos, optaron por tratamientos menos agresivos o que implicaban menos visitas a los centros de salud. En otras palabras, muchos pacientes con cáncer
han visto retrasados sus tratamientos y muchos, lamentablemente, han recaído o han sufrido un deterioro mayor en su estado de salud, resalta. La oncóloga Aneliesia Alvarado también explica que al inicio de la pandemia se suspendieron temporalmente los exámenes auxiliares diagnósticos y el tratamiento de pacientes oncológicos. En los últimos meses, una de las principales preocupaciones de pacientes oncológicos o no es asistir a los establecimientos de salud por temor a contagiarse con el nuevo coronavirus. El doctor Vera también enfatiza en que cuando se realiza un diagnóstico temprano, las posibilidades de curación son mayores. Por ejemplo, en el cáncer de mama, si se realiza una mamografía y se logra detectar que existe, es posible detectar tempranamente un carcinoma de mama en un estadio inicial o en un estadio 0, altamente curable. Lo mismo ocurre con todos los tipos de cáncer que pueden ser diagnosticados a través de estos chequeos preventivos en personas que son asintomáticas. También he resaltado que durante los primeros meses de la pandemia no se han realizado muchos exámenes programados como tomografías, biopsias, cirugías oncológicas para el diagnóstico oportuno del cáncer, y ahora estamos viendo a estos pacientes que acuden a los centros hospitalarios con su enfermedad más avanzada y mayor deterioro en su estado de salud. Como se ha confirmado también, la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus también ha impactado el estado anímico de los pacientes diagnosticados con cáncer. Todo ello, pues, nos muestra un panorama que debe ser superado prontamente para que los pacientes puedan seguir sus tratamientos con certeza, con entereza, con esperanza, ¿no? Bien, entonces, los estudios, pues, muestran que la curva asciende a partir de los 20 y 30 años y se estabiliza entre los 45 y los 55 años, coincidiendo con el periodo de la menopausia para volver a aumentar a partir de esa edad. La mamografía en el régimen de cribado puede explicar una parte del aumento de la incidencia, pero parece claro que existe un incremento adicional atribuible a cambios en la exposición a los factores de riesgo. La mamografía es la técnica de diagnóstico más eficiente para la detección precoz del cáncer de mama. Mientras no se encuentre una cura para esta enfermedad o no se ofrezca otras alternativas diagnósticas, lo que debe hacerse es generar conciencia en toda la población para conocer y agotar los beneficios que aporta este método. Debido al considerable uso de las radiografías para la exploración de mama en las mujeres y la preocupación por la inducción del cáncer de mama por radiación, es imprescindible que tengamos ciertos conocimientos sobre la dosis de radiación absorbida por el paciente. Repito, ese es el punto de nuestro trabajo. Es imprescindible que tengamos ciertos conocimientos sobre la dosis de radiación absorbida por el paciente, implicadas en estas exploraciones. El aumento del potencial del tubo de rayos X más allá de 26 kilovoltios degrada la imagen hasta niveles inaceptables y por lo tanto es improbable la reducción adicional de la dosis por manipulación de la técnica. Los valores indicados para la dosis en los pacientes en la mamografía pueden ser engañosos debido a las bajas energías de rayos X usados en la mamografía. La dosis cae rápidamente a medida que el haz de rayos X detiene. Bien, a continuación le damos pase a Walter. Walter, por favor. Muy bien, bueno, el objetivo final de la parte del proceso mamográfico es conseguir imágenes óptimas en dosis muy bajas. Eso se refiere a la dosis glandular media. Nuestro objetivo en el presente libro, como dice la colega, es estimar la dosis glandular media en pacientes, pero usando una ecuación paramétrica de Roxon y las tablas de Danz. Teniendo los datos de la dosis glandular media y las ecuaciones paramétricas con la tabla de Danz,
podemos dar, dar un valor de referencia a justamente esta parte de las dosis. Lo que en Europa, en los protocolos, está dado por 3 miligrays. Este libro va a estar estructurado por 3 capítulos, que va a estar detallado a continuación. En el primer capítulo vamos a tener el compendio de una teoría científica muy amplia. Es un rigor científico abarcando los temas de generación de rayos X, anatomía de la mama, la interacción de los rayos X con la mama, los efectos biológicos, la mamografía, control de calidad en mamografía, la dosimetría en mamografía y la legislación peruana de protección radiológica de diagnóstico médico con los rayos X. Muy bien, en la primera parte del capítulo podemos observar sobre la dispersión de la incoherente de Compton, que viene a ser justamente la dispersión de la energía. El efecto Compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre, y esto desprende una energía total. Justamente cuando una persona que se va a la mamografía, sale que en el cuarto sale mucho calor, se desprende energía pura, pero un solo por ciento es la radiación que emite. Todo es calor ahí. Bueno, y esto se desprende con la parte angular, es una función del ángulo. En la otra diapositiva que también vamos a observar es los efectos biológicos que tenemos. Como es bien sabido, las unidades básicas del organismo vivo es la célula. Los efectos biológicos de la radiación ionizante derivan del daño que estos producen en la estructura química de las células, fundamentalmente en la molécula del ADN, que viene a ser el ácido desoxirribonucleico. En el ADN se encuentra toda la información necesaria para controlar las funciones celulares, como el crecimiento, la parte del aumento y la formación del celular. Además, esta información se transmite a las células de la descendencia, es decir, la herencia en sí, genéticamente. La otra parte es el mecanismo de los daños celulares. Cuando un sistema biológico celular es irradiado, se produce excitación de la parte ionizante al nivel de moléculas críticas que lo componen. La modificación de este sistema se produce, en este caso, por acciones directas de la energía, depositado un efecto directo en el ADN. También hay que considerar el sistema biológico, que son esencialmente acuosos, de modo que la energía absorbida en el volumen del plasma, que tenemos la parte de la célula, va a irradiar y va a modificar, alterar biológicamente, dando lugar a mecanismos secundarios del efecto que se llama efecto indirecto. En la otra diapositiva que también podemos tener en cuenta es el efecto de las fotografías de los rayos X. Los rayos X, al igual que los rayos visibles, actúan sobre una emulsión fotográfica. Es lo mismo que la parte de las fotografías común y corriente, pero en esta ocasión es que irradian radiaciones, de manera que van a sustentar, a tratar de hacer la solución, la emulsión de fotografía, y van a plasmarlo la parte del seno en esta ocasión. Muy bien, a ver, la otra diapositiva que tenemos. Los fuentes de rayos X van a estar dados justamente por esta máquina de mamografía, que va a tener un ánodo y justamente un cátodo que lo va a impulsar para sacar el rayo de energía, que es el haz de rayos X. También vamos a tener un filtro, una placa de compresión, las rejillas y la recepción de la imagen, que mide el chasis de la parte de abajo. Muy bien. Entonces, todas las personas que han ido, mayormente estamos hablando de hombres que sean varón y mujer, estamos hablando de los hombres en todo, total. Sucede que también tienen bueno, mayormente las mujeres tienen la parte del cáncer de mama, pero los hombres también pueden tener en sí. Los que han ido en esa parte de las comprensiones se pueden fijar la parte de
de los instrumentos, que viene a ser una plataforma reducida, una placa de comprensión, la distancia entre la máquina y el seno de la persona. Muy bien, la fuente de rayos X incluye también un sistema de refrigeración, porque sí, calienta demasiado, un filtro y un colimador o un sistema de limitación de radiación para que no se expanda, solamente vaya hasta el seno. Muy bien, la otra diapositiva sería que, bueno, aquí tenemos justamente la gráfica de la mamografía, la parte mamográfica, y la otra sería un dibujo donde está el dispositivo de compresión, los soportes, la rejilla, y el receptor de imagen que viene del chasis de abajo, es donde sale la fotografía en sí. Muy bien, podemos tener la otra parte. Muy bien. Aquí vamos a tener un punto importante que se llama porcentaje granular. ¿Qué es un porcentaje granular? Viene a ser justamente el tejido granular que tiene el seno. Por ello, hay que tener cuidado con si se puede emitir radiaciones ahí, porque es un sector muy delicado y puede perjudicarle tanto el varón como la mujercita, mayormente mujeres. Los conductos son tubos minuitos que llevan leche desde los óvulos al pecho, y también vamos a tener los tejidos fibrosos o grasosos, y la grasa, perdón, el tejido adiposo. Ese es el avance de la parte justamente por medio que va avanzando la edad, va aumentando la parte de la grasa, el tejido adiposo. Muy bien, podemos continuar con la otra. En la otra diapositiva vamos a tener el capítulo 2 que va a describir la metodología. Justamente aquí nos detallamos justamente con el asesoramiento de la doctora Roxana Paredes, y voy a darle pase a mi colega. Bien, muchas gracias, Walter. Bien, con respecto a la metodología, bueno, hay que precisar que nuestra ciencia estadística es muy importante y es un apoyo a todas las áreas del saber, ¿no? Y más en el asesoramiento en esta parte y en todo. Prácticamente este trabajo es un trabajo multidisciplinario. Bien, con respecto a la población, ¿no? La población estaba constituido por las mujeres que se realizaron la mamografía en la unidad de mamografía del Hospital Almanzora Aguinaga Asenjo, en la población. La muestra se hizo un corte, estuvieron constituidas por las 45 mujeres que se realizaron una mamografía en la unidad de mamografía del Hospital Almanzora Aguinaga Asenjo, en el periodo junio 2014 a junio 2015. En cuanto a las técnicas, obviamente podría yo mencionar acá también los criterios de inclusión, ¿no? Quienes iban a conformar la muestra. Ahí estaban todas las mujeres cuya edad era de 40 a 64 años. Todos los casos categorizados en el periodo junio 2014 a 2015. Además, teníamos que tener cuidado que estén todos los casos que incluyen las datas del seguimiento del proceso de tamizaje en su expediente a partir de la toma de la mamografía, y los pacientes con cráneo caudal de la mama. ¿Por qué? Porque hay otros tipos de posiciones, pero en este trabajo solo se trabajó con la posición de cráneo caudal. Con respecto a las técnicas y los instrumentos para la recolección de datos, se trabajó la técnica de registro, y el instrumento para la recolección de datos se conversó con los especialistas dónde están estos datos, de dónde los podemos adquirir, y eso se trabajó a través de las placas mamográficas. En cuanto al procesamiento de los datos, ¿no? Se realizó una estadística descriptiva, primeramente, elaboración de tablas y figuras en términos porcentuales, para que me permite hacer el análisis e interpretación de los mismos, y luego se hizo el análisis de regresión en las variables involucradas. ¿Ah? Y con mucho mayor detalles, tablas, figuras, análisis, están en el libro. ¿Bien? Damos pase a Walter. Muchas gracias. Bueno, como hemos precisar que el registro que tenemos es justamente la parte del voltaje, amperaje y carga eléctrica para tratar. Lo que pasa es que la radiación no se puede medir con instrumentos muy simples.
se tiene que calcular por medio indirectamente, por medio de parámetros. Justamente sacamos esos parámetros, justamente control la calidad de la máquina y los parámetros que nos bota la parte de las mediciones de la máquina en cada placa. En esta ocasión vemos la parte informativa de una paciente, pero tenemos que tratar de omitir el nombre porque justamente es por secreto de profesionalismo. Muy bien, entonces en la otra parte de la diapositiva. Perdón. Muy bien, en la otra parte de la diapositiva observamos justamente el registro en sí, el registro como lo hemos tratado de poner el desarrollo. Todas las placas que tenemos lo hemos registrado técnicamente en una ficha de registro y con su código de cada paciente, nombre no código, para poder tener un mejor parámetro. Viendo en la otra parte de la ficha, perdón, en la diapositiva, tenemos el método de parámetro de Roxon, que viene a ser justamente una fórmula para sacar el rendimiento y la capa reductora, que viene a ser justamente la forma del logaritmo. Logaritmo en base 10 por el rendimiento es igual a n, que viene a ser justamente la parte de la posición, es una constante, según lo que usamos entre filtro y ánodo, el logaritmo de su voltaje en kilovoltajes y el logaritmo del amperaje. Esto, a su vez, me va a dar justamente una capa M reductora que vamos a tener igualito lo mismo, justamente A viene a ser la constante, dependiendo de la máquina, por el voltaje cuadrado, más B, que viene a ser también justamente la máquina, por el voltaje cuadrado más la constante C, que es la carga en sí. Muy bien. A ver, la otra, señorita, la otra parte de la... Muy bien, el rendimiento se estima en la parte de Kerma, en el aire, va a estar en la superficie, justamente es la radiación que se expande en sí en el ambiente, y va a estar dado justamente por el Kerma, que viene a ser el case en sí. El case va a estar por rendimiento por la constante de la carga multiplicado por la distancia sobre la distancia media de la fuente sobre las restas entre la distancia media de la fuente receptora con la distancia del plano de apoyo y también, por último, la distancia comprimida. Todo esto va al cuadrado. ¿Sí? Ahí está muy bien. Eso sería justamente para la parte del quema del aire. ¿Por qué utilizamos esto? Porque posteriormente estos elementos los vamos a utilizar para la dosis granular, para sacar la dosis granular solamente. En el siguiente diapositiva, vemos que aquí medimos la parte de las distancias, hemos medido las radiaciones y hemos medido sobre la parte justamente de toda la expansión radiológica. En el otro punto, podemos observar el método de Danks. Aquí recién aplicamos, en el otro punto, a ver, el método de Danks. En la siguiente. Muy bien. El método de Danks viene a ser justamente la dosis granular media en sí. Justamente el case que se hizo un proceso enorme de todos los pacientes y justamente con sus respectivas, se puede decir, coeficientes SGS para tratar de sacar la dosis. S viene a ser la combinación de ánodo filtro, G viene a ser el espesor de la mama y C es la glándula del espesor de la mama. G viene a ser depende justamente de los espesores de la mama y la capa M reductora. En la otra parte. En el capítulo 3 ya se presentan las tablas y las figuras estadísticas en términos porcentuales. En términos porcentuales, y justamente aquí vemos las tablas de las pacientes. En las edades, el espesor, los kilovoltajes, los amperajes y el
componente que es ánodo y filtro. Los datos de la paciente sugieren de 40 a 64 años. Están especificados en esa tabla. Sí, muy bien. La otra, vemos justamente el porcentaje granular y el espesor. Cómo va decayendo. Uno va decayendo rápidamente y la otra va decayendo muy, muy ligeramente. ¿Pero por qué? Justamente a mayor porcentaje granular, es decir, mayor grándula, justamente el espesor es menor. Pero como va aumentando la mama, se va a hacer más grasosa, el porcentaje granular va decayendo. Entonces, la otra parte sería muy lentamente, va decayendo lentamente, porque a partir de 50 a 64 años hay más tejido adiposo. Entonces, por eso sucede de esa forma. Ahora, ¿a qué nos representan en estos cuadros? Justamente nos representan por la cuestión de que una persona que tenga mayor tejido adiposo debe recibir, bueno, adecuadamente un poco más de radiación para tener mejores imágenes óptimas. En cambio, una señorita de 40 a 49 años no debe recibir mayor radiación, porque puede perjudicar, ya que tiene un porcentaje granular mucho menor. Muy bien. Entonces, la otra parte es justamente, va decayendo. Ahí está la comparación de las dos curvas. Uno de 40 a 49 y 50 a 64 años. Y justamente la otra parte de la diapositiva, que estamos, a ver, bueno, la otra parte de la diapositiva, solamente la parte de este libro, o la parte total de nuestro proyecto, del libro, es tratar de dar referencias de las estimaciones, ya que acá en Perú no se hace de esa forma. Lamentablemente en Perú no se hace la cuestión de un análisis exhaustivo para ver qué parámetros o qué dosis pueden establecer para las señoritas o señoras o jóvenes que también tienen la parte de este estudio. Lamentablemente no hay un estudio más profundo. Por eso es una, se puede decir, esta investigación es el punto el talón de Aquiles en cuestiones del nivel de referencia. Bueno, eso sería, y para mayor profundidad con este tema, sería el libro tendría todas las simplificaciones posibles que tenemos. Bueno, esa es la exposición de nuestro proyecto de libro. Bien, muchas gracias. Agradecemos gratamente a los organizadores y nos sentimos realmente como docentes de nuestra UNPRG, muy orgullosos por el desarrollo de esta feria del libro, y agradecemos a todos los organizadores. Muchas gracias. Gracias a ustedes, doctores. Sinceramente, brillantes exposiciones. Antes de culminar, solamente dos interrogantes. La primera, siendo este trabajo, este libro, un trabajo multidisciplinario, esencialmente, ¿a qué disciplinas o a qué profesionales está orientada esta investigación? Bueno, la orientación de esta investigación mayormente es para la parte física médica, los médicos y los que manejan la parte radiológica. Pero, ¿por qué hacemos esto? Es que lo que sucede, como le dije, es el parámetro. No hay un parámetro adecuado. Es como un ejemplo en la parte de la nota vigesimal y la nota de las letras A, B, C. Uno es más específico en realizar el estudio, que es la nota vigesimal, que viene a ser de 0 a 20. Estamos hablando de un ejemplo. Podemos saber cuál porcentaje corresponda a esa nota para ese estudiante. Pero si solamente vemos A, B, C, justamente no hay un poco más, una referencia más específica. Entonces, como les repito, este estudio suele ser más la parte investigativa para los médicos y
los que estudian o los que tienen la rama justamente de la física médica. Muy amable, gracias. Y la segunda interrogante es para todas las personas que estamos escuchando y aquellos interesados que estoy seguro van a visitar nuestra página. ¿Cuál es el consejo que ustedes les pueden otorgar a aquellas personas, mujeres y varones, que se están sometiendo a este tipo de procedimientos? Muy bien, la parte de esta técnica es, bueno, es la única que tiene con mayor efectividad para la parte de los casos de mama, para prevenir y detectar cáncer de mama. Lo que se puede tener en cuenta y podamos no llegar muy lejos a tener un cáncer es justamente la previa visita del médico. Lamentablemente en Perú no hay esa facilidad. Van al médico cuando ya todo está mal, ¿verdad? Eso es lo que sucede en Perú. En Perú no hay una prevención, ni el gobierno lo previene. Solamente tapa la llaga cuando reventó todo. Entonces, eso es lo que sucede, una prevención. En Alemania, la prevención es muy específicas y obligatorias. El 40% del sueldo de cada obrero o profesional se va al sector médico. En cambio, acá en Perú, lamentablemente, el sector tanto de educación como la parte médica, su porcentaje se puede decir, económico es muy bajo. La prevención hay que tener mucho, valorizar más antes de que suceda una tragedia o algo mortal. Bien. Bien, entonces, como es un tema, gracias Walter, es la explicación por el contenido técnico que manejamos, o que maneja Walter, excelente. Pero sí es un tema que nos importa a todos y yo sí pediría que por favor visitemos la página y podamos leer en Ciencia y Evidencia. Encontramos cantidad de información muy oportuna y muy preocupante para algunos de nosotros también. Ciencia y Evidencia. Gracias. Muy amables, muchísimas gracias, realmente sobresalientes exposiciones. Bien, y concluimos esta mañana con la Feria del Libro Pedro Ruiz Gallo 2020. La editorial y el Vicerrectorado de Investigación, a través de este evento, realmente quiere visibilizar el esfuerzo de cada uno de los investigadores, de sus docentes, de los estudiantes y del personal administrativo que también escribe. Gracias esta mañana, doctor Walter, doctora Roxana, el profesor, mi maestro Edward, la profesora Gloria. Gracias por su labor, realmente es muy, muy, muy valiosa. ¿Ya? ¿Me permite un segundito, por favor? Sí, quisiera tocar, sí, creo conveniente en la presentación que hizo, yo aún no soy doctora en estadística, soy doctora en ciencias de la educación, ¿no? Pero soy doctorando en estadística, estoy estudiando el doctorado en estadística, ¿no? Como ahora me presentaron como doctores, pero muchísimas gracias, sí, quería hacer esa precisión, porque esto es público también. No, no se preocupe, no, gracias por su percepción. Bien, entonces les esperamos el día de hoy. Continúa nuestra feria del libro a partir de las 6 de la tarde. Tenemos la presentación del doctor Marcelo y del profesor Andrés Díaz Núñez. Por favor, se conectan a partir de las 6 de la tarde. Muy amables, gracias por su tiempo. Nos encontramos la tarde.